En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos el estudio del Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 17, donde analizamos la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, hecha en víspera de su muerte en el aposento alto, donde el Señor pronunció como 4 discursos muy importantes y finales en su ministerio de enseñanza. Y en esta oración nosotros encontramos cosas verdaderamente interesantes y muy profundas respecto a Cristo y su relación personal que tuvo con su Padre antes de que el mundo fuese y después de que el Padre lo envió a la tierra para tomar forma humana y para poder expiar y redimir a los seres humanos que creímos en Él. Y Él en el verso 6 en adelante dice: yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando específicamente de un público muy especial, es decir, el grupo de discípulos y de aquellas otras personas de corazón humilde que reconocían los milagros que Jesús hacía y que reconocían que Cristo estaba manifestando por medio de su vida impecable, por medio de sus enseñanzas y sus milagros y prodigios, que Él era el Cristo, es decir, el Mesías del cual habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento. Y esta gente que tenía corazón sencillo, que eran maleables, deseosos de aprender, es a los que el Señor les manifestó las cosas que el Padre le había mostrado a Él. Porque siempre ha sido así en los tratos que Dios ha tenido con los seres humanos, que Dios mira con agrado a los mansos, a los humildes y quebrantados de corazón, y a estos el Señor les abre los tesoros de la sabiduría del cielo para que puedan adquirir sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me lo distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Constantemente el Señor en sus predicaciones, como también en sus enseñanzas, Él decía que no era de aquí de la tierra, sino que el Padre lo había enviado. Y en efecto así ha sido. Jesucristo fue enviado por el Padre a la tierra en un determinado momento de la historia, como el apóstol Pablo lo declara, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo al mundo nacido de mujer. Y las palabras que el Padre le dio a Jesús,
Jesús fielmente las transmitió a sus discípulos y a todas aquellas personas humildes que estaban dispuestas a recibir las palabras de Dios. Y el Señor declara que los discípulos habían entendido y habían comprendido que Él había venido del Padre y que habían creído de que el Padre lo había enviado. Y en el verso 9 el Señor continúa hablando con su Padre en oración diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Es maravilloso la forma como el Señor hablaba con su Padre. En las palabras de Jesús no había incertidumbre respecto a las cosas presentes y respecto a las cosas futuras. El Señor fue enviado al mundo, se humanó, y el Señor vivió a la sombra de los acontecimientos futuros, hablando de los sufrimientos que iba a padecer cuando Él llevase los pecados de nosotros sobre su cuerpo en una cruz. Y siempre que el Señor se acordaba de esto, y a medida que pasaban los días, los meses y los años, el Señor declaró que se angustiaba. Dice que de una copa tengo que beber, de un bautismo tengo que ser bautizado. Al hablar de la copa del sufrimiento y de su bautismo en ese mismo sufrimiento en la cruz. Y dijo: ¿y cómo me angustio hasta que esto acontezca? Sin embargo, cuando leemos el capítulo 17 de Juan, en la oración de Jesús, Jesús da por sentado de que va a morir y que va a hacer la obra perfecta de redención a favor de los que el Padre le había dado a él. Y también de que iba a resucitar y que iba a ir otra vez al Padre. Su oración es que el Padre le conceda la gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo, pero que esa gloria la había dejado momentáneamente para venir acá a la tierra. Pero lo maravilloso, hermanos y hermanas, es que el Señor da por sentado que va a morir, y da por sentado y por cierto, y muy cierto, sin incertidumbre alguna, de que va a ser levantado de entre los muertos y que va a volver otra vez al Padre. Porque era imposible de que Jesús pudiera fracasar en su obra de redención. Era imposible que el Señor pudiera de alguna manera dudar respecto a la obra que el Padre le había encomendado. Como en el capítulo 17, versículos primeros, el Señor ora para que el Padre le restaure al Hijo su gloria que tuvo con él desde el principio, desde la eternidad. Entonces esto es maravilloso, que el Señor da por sentado que todas las cosas futuras respecto a Él y a su obra redentora se han cumplido a cabalidad. No debemos de pensar nosotros
que existió alguna posibilidad que Cristo pudiera fracasar en su intento de cumplir lo que el Padre le había mandado que hiciese. No obstante los sufrimientos, el rechazo del pueblo de Israel o de los representantes del pueblo de Israel, que era la élite religiosa y política, y no obstante la oposición y las tentaciones continuas de Satanás, era imposible que Cristo pudiera fallar. Era imposible que Cristo no pudiera cumplir con el mandato del Padre. Por eso dice el Señor aquí en el verso 11, y ya no estoy en el mundo, estaba en el mundo. Geográficamente estaba en Jerusalén, en un lugar que se llama Aposento Alto, en una casa. Ahí estuvo el Señor después de que instituyó la cena para que nosotros la celebrásemos periódicamente, sino que también estuvo hablando, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos y revelándoles verdades que todavía Él no les había revelado. Y en el verso 11 el Señor da por sentado de que Él realiza la obra que el Padre le había encomendado. Y Él dice, y ya no estoy en el mundo, aunque en ese momento sí estaba en este mundo, en la ciudad de Jerusalén y en la parte alta de una casa. Mas estos sí están en el mundo, dice el Señor, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No hay un asomo, una pizca de duda respecto a la obra maravillosa y a la victoria que Cristo iba a tener ahí en la cruz, donde el Señor iba a llevar los pecados nuestros y donde el Señor iba a ejecutar un juicio total y victorioso sobre Satanás, donde Él allí en la cruz iba a llevar los pecados de nosotros que nos impedían tener comunión con Dios y adquirir la vida eterna. Allí en la cruz el Señor iba a pelear la batalla definitiva y obtener la victoria sobre los poderes del maligno, sobre el reino de maldad y de oscuridad de Satanás. No hubo duda alguna cuando Cristo, en vísperas de su muerte, está allí platicando con su Padre, orando, diciéndole, he acabado la obra que tú me hiciste que hiciese. Ahora, Señor, han conocido mis discípulos que tú me has enviado, y yo les he hablado tu palabra. Todo lo que tú, Padre, me indicaste que les enseñase, se los he enseñado. Ellos han recibido tu palabra, han creído en mí, saben quién soy y que tú me enviaste, porque ellos han recibido la palabra que tú me diste para que yo se las enseñase a ellos. Ahora en el verso 11, Cristo habla como si su obra ya fuese consumada, con aquella plena certeza de que el Señor vino a este mundo para consumar una obra de liberación, de redención, para salvar a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos por Dios y
que Dios dijo que eran su dádiva para el Hijo. Padre, los que me ha dado, dijo el Señor en esta oración, quiero que estén conmigo para que vean la gloria que tú me has dado. Y aquí habla en este versículo 11 de su muerte expiatoria y redentora, habla de su resurrección y habla de que va a volver otra vez al Padre. Y yo voy a ti, hablando de su ascensión, que en el libro de los Hechos se realiza y hay testimonio de ello cuando Lucas habla de cómo Cristo se despidió formalmente de sus discípulos y fue levantado al cielo y una nube de gloria lo cubrió. Y unos ángeles vinieron y dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que vosotros veis que subió al cielo, así vendrá otra vez del cielo. Y aquí Cristo está hablando precisamente en su oración de esto. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, y a los que me has dado, yo te pido que lo guardes en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Porque lo que nos une al Padre y lo que determina nuestra unidad con el Dios Trino es precisamente el nombre de Dios. Por eso dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sabemos que el nombre en la Biblia tiene que ver con la identidad y con el carácter de aquella persona que lleva su nombre. Y por eso no debemos nosotros dudar de nuestra identidad como cristianos y de nuestra seguridad de que somos salvos, porque por su nombre somos salvos, por su nombre somos preservados, por su nombre, por su poder, por lo que Dios es en sí mismo como Dios, que Él nos guarda, nos protege, nos da plena certeza y seguridad y nos une a Él. Así como somos uno, dijo Cristo, al Padre, así también por causa de tu nombre, ellos sean uno como nosotros. En el verso 12, Cristo dice, y cuando estaba con ellos en el mundo, habla como si ya el Señor está allá en el cielo platicando con su Padre, como si ya la obra redentora en la cruz ha sido ya consumada, hecha. Y Él dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí el Señor revela una verdad que se enfatiza casi en todos los libros del Nuevo Testamento. Habla de la seguridad de salvación. Ninguno de los que me ha dado se perdió, excepto uno, que ya estaba destinado para que se perdiese. Por esa razón se habla de Judas Iscariote, el que vendió al Señor por 30 monedas de plata, como un hombre que no experimentó la salvación que es en Cristo Jesús, sino que todos los demás fueron guardados por el poder de Dios y fueron personas
designadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para que experimentasen esta salvación. Y Él dice, yo lo guardé mientras estuve aquí en el mundo. Está hablando como si ya hubiese subido Cristo al cielo. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mañana, amados hermanos, vamos a hablar un poquito más sobre este versículo, de versículo 12, donde Cristo ora al Padre y habla de la seguridad de la salvación de aquellos que hemos sido elegidos por el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta mañana lo espero para que continuemos estudiando esta palabra. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.